el tema de los moduladores vibracionales y específicamente vamos a hablar de las esencias minerales. El concepto básico que vamos a hablar ahora es acerca de lo que son, o como se conocen, medicinas y terapias vibracionales, y dentro de ellas específicamente moduladores vibracionales, y vamos a ver las diferencias entre ellos. ¿Qué podemos definir? ¿Qué es medicina vibracional? La medicina vibracional está basada en la física cuántica y especialmente en un elemento fundamental de la física cuántica, que es la electrodinámica cuántica, que es la interacción entre la energía y la materia. O sea, cómo una radiación de tipo lumínico, eléctrico, magnético puede generar cambios en la estructura molecular de nuestro cuerpo, y esos cambios van a generar también procesos bioquímicos a nivel de la célula que van a generar mejorías funcionales y también orgánicas hasta donde el daño anatómico lo permita. Excepto que vamos a profundizar un poco el tema hoy. Entonces definamos qué es medicina vibracional y moduladores vibracionales. Podemos definirlos como los procedimientos, técnicas o cualquier estímulo de tipo electromagnético que corrigen los patrones vibratorios, oscilatorios o de frecuencias a nivel de tejidos, órganos, células, moléculas, que lo llamamos las redes biológicas. Como vemos acá, las redes neuronales, las redes intracelulares, que es la matriz intracelular, que es una red de filamentos de actina que sirven como estructuras a través de las cuales todos los mensajes que vienen del exterior entran a la célula, y a través de estas redes las células se comunican entre sí. Si se pierden esas conexiones, esas comunicaciones, se comienzan a generar trastornos biológicos, orgánicos y funcionales. Entonces los estímulos terapéuticos de las medicinas vibracionales lo que hacen es corregir esas conexiones de las redes biológicas, pero también de las redes energéticas, que llamamos los chakras, los meridianos de acupuntura, descritos por la medicina tradicional china, y todos los nadis o la red energética que rodea nuestro cuerpo, conformando pues una unidad. Todas estas redes se pueden alterar o perturbar por diferentes estímulos que vienen desde afuera, exógenos, como toxinas, radiaciones electromagnéticas, microorganismos que se instauran en la red tanto biológica como energética, generando ruidos de información, o sea, como obstáculos en la comunicación, en las conexiones a nivel de esas redes. Para que entiendan un poco el concepto, es como cuando a través del celular nos conectamos con otra persona en otro punto, y si hay una interferencia en esa conexión no se va a escuchar bien el mensaje. Lo mismo ocurre en estas redes biológicas, en estas redes energéticas. Si hay toxinas, virus, si hay cualquier tipo de interferencia, se va a perder la conexión, la comunicación, y eso genera perturbaciones. También por estímulos endógenos, como son emociones, sentimientos y pensamientos. O sea, lo que viene de nosotros, la reacción que tenemos nosotros ante cualquier situación o evento de la vida, eso genera una carga energética. Una emoción, un sentimiento, un pensamiento no es más que una carga de energía que puede instaurarse dentro de esa red y generar también un ruido de información que ocasiona patologías. Entonces, ¿cuáles son las medicinas y terapias vibracionales más comunes? La cromoterapia, que es utilizar el estímulo de las frecuencias generadas por la luz, que se manifiestan a través de color. La diferencia entre un color y otro no es más que la frecuencia que esa luz es emitida, pero es la misma luz, es una radiación de tipo electromagnético, y cada color, dependiendo de su frecuencia, va a tener un efecto terapéutico específico. La sonoterapia, la musicoterapia, obviamente es las frecuencias de los sonidos que van a generar también efectos a nivel biológico o a nivel energético. La cristaloterapia, gemoterapia, cada mineral, cada cristal tiene una frecuencia, un patrón vibratorio que va también a regular o a modular
cada órgano, cada tejido, como vamos a ver más adelante como tema central de la charla. Y la magnetoterapia, que es el estímulo de campos magnéticos con polaridades norte-sur o polaridades alternas, que van a corregir también el campo electromagnético, no solamente a nivel corporal, sino también a nivel particular, molecular, celular, en órganos o tejidos, a nivel biológico o a nivel energético. Dentro de las medicinas vibracionales y terapéuticas vibracionales encontramos una de las más importantes, que es lo que vamos a ver, que son los moduladores vibracionales. Las anteriores técnicas estaban basadas que se aplican externamente, pero los moduladores vibracionales son estímulos terapéuticos que tienen como base el agua como portadora de energía y de información. Entonces vamos a entrar un poquitico para comprender desde el punto de vista científico qué es lo que hasta ahora conocemos acerca de la física del agua y de las propiedades útiles del agua. A la luz de la ciencia, los conocimientos actuales, vamos a mirar de una manera muy rápida, muy somera obviamente, cuáles son las bases científicas de los moduladores vibracionales. Entonces el agua sirve como ese portador de la energía y la información de diferentes vibraciones que sirven a nivel terapéutico. Si utilizamos las vibraciones de la luz y el color, en el agua vamos a elaborar lo que llamamos esencias cromáticas. Y cada color tomadito va a liberar en el interior de nuestro cuerpo, va a liberar la frecuencia del color que va a generar a nivel molecular, celular y en esas redes biológicas que vimos ahora y energéticas un efecto terapéutico. Las esencias florales, que es el agua tratada con la energía que emite la flor y esa información sutil de las flores van a tener un efecto a nivel terapéutico, ¿cierto? Las medicinas homeopáticas a altas diluciones, por encima de una dilución 30 CH. ¿Qué quiere decir eso para los que no conozcan un poco el concepto de la homeopatía? La homeopatía tiene diferentes tipos de diluciones decimales y centesimales. O sea que en la decimal se utiliza 1 centímetro de la solución original en 9 de agua y va a generarse la dilución decimal. Si se toma esas diluciones y se van generando constantemente, de la primera dilusión se saca 1 centímetro a 9 de agua para generar la segunda dilusión y así sucesivamente, se llama el sistema decimal. El centesimal sería 1 en 99, 1 centímetro de la solución original en 99 de agua. Y si se hace esas diluciones 30 veces, decimos que es una dilución 30 CH. En esa dilución 30 CH es cuando el medicamento homeopático comienza a ser vibracional. Antes de esa dilución no es la homeopatía vibracional, es un tratamiento basado en microdosis de las sustancias vegetales, minerales o de origen animal que están en la solución dinamizada, activada energéticamente a través de un proceso de sucusión o de activación, pero no se considera vibracional. Y lo que vamos a ver básicamente en la charla es las esencias minerales, que es tratar el agua con la energía y la información de los cristales, de las gemas. Esencias minerales son moduladores vibracionales no químicos que restablecen el comportamiento oscilatorio de la estructura biocristalina de los líquidos y moléculas orgánicas, hormonas, neurotransmisores, enzimas, aminoácidos, proteínas, alterados por diferentes estímulos patógenos, físico-químicos, tóxicos, emocionales o mentales. Las esencias minerales poseen una frecuencia específica capaz de modificar dinámicamente un estado mórbido o un proceso patológico dado. Entonces, ¿qué es una esencia mineral? ¿Cómo la podemos definir? Es un concentrado de energía electromagnética y de información que tiene un patrón de frecuencias específico para cada mineral. Si yo elaboro una esencia mineral de diamante, el patrón vibratorio frecuencial de diamante es distinto al del rubí, o al del zafiro, o al del cuarzo, o al de
malaquita o al del topacio, etc. Entonces cada gema, cada mineral tiene su propio patrón vibratorio o frecuencial. Y ese patrón vibratorio o frecuencias de cada mineral modula o regula el comportamiento vibratorio y frecuencial de moléculas, células, tejidos u órganos que tengan un patrón de frecuencia similar. Ahora lo vamos a ver cómo lo podemos entender, cómo se regulan esos patrones vibratorios frecuenciales a través del concepto de la resonancia. Y la esencia mineral, recuperando ese patrón vibratorio frecuencial de las moléculas, células y tejidos, va a recuperar la función celular y modifica la estructura hasta donde el daño lo permita. O sea, si un paciente ya tiene un EPOC o tiene una cirrosis, pues no se va a regresar el tejido a lo normal desde el punto de vista anatómico, pero sí la función del pulmón o del hígado puede mejorar y con eso se mejora la calidad de vida de los pacientes, ¿cierto? A nosotros nos consultan permanentemente, son pacientes que ya tienen enfermedades crónicas degenerativas, que incluso con los tratamientos médicos convencionales no mejoran y que cuando realizamos tratamientos de este tipo van a mejorar su carga energética vital, su carga celular, su función mejora, aunque no se vaya a eliminar totalmente la alteración anatómica, mejora la calidad de vida de los pacientes. Mecanismo de acción general. Estas acciones promueven procesos bioquímicos celulares, aumento de la organización celular, activación de los mecanismos de reparación de órganos y tejidos, un movimiento general hacia el estado de salud física global. Vamos a entender específicamente por qué actúa un cristal, una esencia mineral a nivel biológico. Y eso nos acerca esa comprensión, la cristalografía. La cristalografía es una ciencia relativamente reciente que estudia la estructura cristalográfica, o sea, la simetría espacial y la forma geométrica de las sustancias. En la naturaleza, los primeros elementos que exhiben patrón de simetría espacial son los cristales. Y solamente es posible ordenar alrededor de un punto, siguiendo leyes de simetría espacial, los átomos de 32 maneras, que se conocen como las 32 clases cristalinas, que se agrupan en 7 sistemas cristalinos. Y esos 7 sistemas cristalinos adoptan estas formas geométricas que vemos acá. Todas las moléculas, tanto inorgánicas, un cuarzo, un diamante, un rubio, un zafiro, como todas las moléculas de nuestro cuerpo, la acetilcolina, la noradrenalina, el estrógeno, la progesterona, la insulina, todas las moléculas se ordenan espacialmente siguiendo esta ley de simetría espacial. O sea que tenemos unas estructuras cristalográficas o cristalinas moleculares. Somos un gigantesco cristal líquido. El agua que compone nuestro cuerpo, que el 75% de nuestro cuerpo es un cristal líquido, como vimos ahora. Y las moléculas que están en el agua son cristalinas, ¿cierto? Aquí vemos fotografías de cristales inorgánicos. Estos son los cristales de fluorita. Y aquí vemos cristales de proteínas, cristales de insulina, cristales de glucosa. Vemos la relación en la geometría que son completamente similares. O sea que hay una afinidad de formas geométricas entre los cristales inorgánicos, los minerales y los cristales orgánicos, que son las moléculas de nuestro cuerpo. Entonces vamos a entender a través del concepto de resonancia cómo formas geométricas similares pueden interactuar entre sí generando efectos biológicos, ¿cierto? Partimos del concepto de que todo en la naturaleza está vibrando, pulsa y emite un patrón específico de frecuencias en formas de ondas. Y la resonancia es un principio físico que nos dice que cuando una fuente comienza a vibrar, cuando las ondas lleguen a otra fuente que tiene una frecuencia similar, también comenzará a vibrar. Así no exista ningún efecto mecánico
entre ellas y no solamente un efecto ondulatorio. Y para que comprendan este concepto de resonancia, el ejemplo típico es el radio y la emisora. O sea, una emisora emite un programa a través de una frecuencia, de unas ondas electromagnéticas. Por ejemplo, una emisora emite en una frecuencia de 104.3 sus mensajes. Y el radio, yo lo tengo que poner a oscilar a esa frecuencia, 104.3, para que cambie la emisora y me cambia el mensaje. Entonces la resonancia es un principio ondulatorio frecuencial. Entonces de esa manera, fuentes que estén vibrando en la misma frecuencia o en frecuencias cercanas se conectan y entran en resonancia. La empatía entre dos personas es un fenómeno de resonancia. O sea, cuando dos personas se conocen, si hay mucha afinidad en algunos aspectos, hace que se unan esas dos personas y sean mucho más amigables, se entiendan y se comprendan mucho mejor. Por eso podemos decir entonces que resonamos, empatizamos. Y hay algo tan interesante con respecto al fenómeno de resonancia a nivel biológico, que cuando dos amigas se conocen, las dos menstruan en épocas diferentes, pero cuando entran en resonancia, o sea, empatizan mucho, con el tiempo se sincronizan sus ciclos biológicos, sus ciclos menstruales, y menstruan casi que en el mismo día o en la misma semana. Eso es un fenómeno físico, no hay ningún efecto químico que haga que las dos se sincronicen, solamente es un fenómeno de ondas, de vibración, de emanación de una frecuencia de tipo electromagnético, ¿sí? Entonces vamos a mirar qué tipos de resonancia podemos encontrar para entender cómo actúan los minerales a nivel de nuestro cuerpo. El fenómeno de resonancia aplicado a los sistemas vivos se llama bioresonancia. Es la expresión de la vida en los sistemas orgánicos en términos de frecuencia o de vibración, nada químico. Y para entender cómo actúa la bioresonancia en la interacción de los sistemas cristalinos orgánicos, que son todas las moléculas de nuestro cuerpo y el agua, con los sistemas cristalinos inorgánicos, que son los minerales, lo podemos entender de tres maneras: bioresonancia mórfica, cristalográfica y espectral. Vamos a ver cómo es la resonancia mórfica. Los minerales en la naturaleza, cuando los encontramos, adoptan unos hábitos, unas formas específicas que se llaman hábitos de crecimiento cristalino o mineral. Y esas formas que adoptan los minerales tienen formas muy parecidas a los tejidos de nuestro cuerpo, y por eso se les da ese nombre. Por ejemplo, la crisocola tiene hábito alveolar, parecido a los alvéolos pulmonares. Si ustedes ven acá la crisocola, tiene como unas burbujitas. Lo mismo, los alvéolos pulmonares son esas estructuras en forma de globitos, de burbujitas. Cuando damos a un paciente crisocola, vamos a interactuar a nivel pulmonar, a nivel alveolar. O sea, esa crisocola, su patrón vibratorio frecuencial va a ir hacia el alvéolo pulmonar y va a mejorar la carga energética y vital de ese tejido alveolar. Y lo hemos utilizado en pacientes con EPOC. Como decíamos ahora, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, las personas que fuman van destruyendo estos alvéolos y la persona comienza a asfixiarse porque no hay intercambio de oxígeno. Hay muchos alvéolos pulmonares que se pueden mejorar, se pueden recuperar, y cuando damos crisocola se mejora funcionalmente algunas unidades alveolares que no están dañadas y la persona mejora su condición clínica. Y hemos tenido pacientes que viven con un tanque de oxígeno pegado todo el tiempo, 24 horas, y empezamos a tratarlos y podemos lograr que esas personas solamente utilicen el oxígeno en el día y algunas horas. Mejoramos calidad de vida, no se van a curar, pero se mejoran. Otro ejemplo es los metales. Todos los metales, como el oro, el cobre, la plata, tienen hábito dendrítico,
que es parecido a las dendritas de las neuronas. Aquí de pronto no se ve muy bien por la luz, pero las dendritas de las neuronas tienen esta misma estructura mórfica. Entonces el oro, el cobre y la plata, cuando tomamos esta esencia mineral, va a actuar para mejorar las redes neuronales. Y tenemos un producto que se llama Neuronex, que es a base de cobre, oro y plata, que mejora las conexiones en el cerebro. Entonces ayuda a personas que tienen trastornos de memoria, de concentración, de atención, niños con dificultades del aprendizaje, niños con trastornos de conducta como hiperactividad, déficit de atención, y algunos pacientes con enfermedades degenerativas cerebrales como el Parkinson, el Alzheimer en sus inicios, no cuando ya están en etapas avanzadas, también mejoran sustancialmente y se previene la progresión y el avance de estas patologías crónicas degenerativas del cerebro, utilizando cobre, oro, plata y platino por este hábito dendrítico. Entonces, a este efecto terapéutico, por la forma geométrica, los hábitos de los minerales y sus relaciones con los tejidos, llamamos bioresonancia mórfica. La bioresonancia cristalográfica, ¿a qué se refiere? Los átomos que componen cada uno de los cristales se ordenan espacialmente. Y ese orden espacial tiene formas geométricas también, pero ya es una estructura interna. Y eso se llama cristalografía. Entonces, la esmeralda, por ejemplo, cristaliza en forma hexagonal y la insulina cristaliza también en forma hexagonal. Cuando damos esmeralda, por resonancia, las moléculas que tienen la estructura cristalográfica parecida a la esmeralda, como son las moléculas hexagonales, entre ellas la insulina, comienzan a resonar, a vibrar y recupera su carga energética. Muchas de las moléculas que hay en nuestro cuerpo, al cambiar su forma, ya no son reconocidas por los receptores celulares. Es lo que llamamos resistencia periférica. Por ejemplo, una persona tiene un hipotiroidismo, tiene los niveles de tiroxina que produce la glándula tiroides en cantidades normales, pero los receptores celulares no la reconocen y tiene los síntomas de hipotiroidismo, aunque tenga los niveles de hormonas normales. Eso indica que el receptor no está reconociendo la forma geométrica de la hormona, entonces no encaja y no actúa a nivel celular. Esa forma geométrica de las hormonas y de las sustancias biológicas se pueden alterar por un efecto emocional, por una radiación electromagnética, por el celular, por el computador, por una toxina, por una bacteria, cambian la estructura molecular, la forma geométrica y ya no se reconoce. Cuando damos los cristales, las esencias minerales que tienen la misma estructura cristalográfica, le recuerdan a esas moléculas su forma, se corrige y ya comienza a ser reconocida por las membranas celulares y actúan a nivel celular. Esa es la bioresonancia cristalográfica. Y la resonancia espectral ya se refiere no a la forma ni a la cristalografía, sino a la pulsación de ondas electromagnéticas que emiten cada molécula, al pulso, a la vibración, a la frecuencia. Y eso se puede medir en un espectrofotómetro. Por eso en la orina, en la sangre, podemos medir por un espectrofotómetro qué sustancias ha ingerido una persona. A nivel de medicinas vibracionales, yo puedo introducir una información al sistema biológico de acuerdo a las cualidades de la sustancia con la cual yo quiero tratar a un paciente. Por ejemplo, el oro tiene la información de la maleabilidad, por eso se deja moldear y con él hacer filigranas. Si yo quiero tratar niños difíciles de educar, de manejar, que son indomables, les doy oro y esos niños, después de 8 o 15 días de estar tomando oro, se vuelven niños más dóciles, más manejables, acatan órdenes. Y hemos tenido realmente éxitos terapéuticos con niños con trastornos de hiperactividad, déficit de atención y trastornos de conducta opositiva desafiante. Es quizás de los tratamientos que más hacemos en niños, tratamientos
de trastornos conductuales con esencias minerales. O si por ejemplo yo quiero a personas que se sienten sucias, oscuras, opacas, que no brillan, darle diamante que tiene la información de la luminosidad, del brillo y de la transparencia. Son aquellas personas que de pronto la gente ni las ve, se chocan con ellas, entran a algún sitio y los atienden de último, no brillan, son opacos. Mientras que hay otras que cuando entran dejan una estela de luz y todo el mundo hasta les abre camino, ¿cierto? Entonces, el diamante, cuando tomamos goticas de diamante, nos aumenta por su cualidad de brillo, transparencia, esa luz que emite nuestro cuerpo. Ese es el principio de información. Resumiendo, entonces las esencias minerales actúan en 7 niveles: a nivel estructural, hasta donde el daño anatómico lo permita; a nivel celular, a nivel molecular, funcional, energético, en las formas geométricas, a nivel de las moléculas y a nivel del plano de la conciencia. De acuerdo al método de elaboración de las esencias minerales, podemos concluir el nivel de acción de las esencias minerales con respecto a las otras esencias vibracionales. A nivel físico, la esencia mineral actúa muy bien, la esencia floral no actúa tan bien. Aquí es porque tienes y partículas minerales que actúan como catalizadores enzimáticos y recuperan la carga electromagnética celular, lo que no hacen las esencias florales. La homeopatía actúa un poco mejor a nivel físico que la esencia mineral porque tiene microdosis de la sustancia original. Aquí todavía en las dosis homeopáticas en bajas diluciones no es todavía vibracional. A nivel emocional, la esencia mineral y la esencia floral actúan muy similar, y la homeopatía también a nivel de la 30CH ya tiene efectos en el plano emocional y mental. Y a nivel espiritual, la homeopatía actúa muy poco y actúa mucho mejor la esencia mineral que la esencia floral, porque a nivel de la conciencia la esencia mineral actúa mejor, porque la conciencia tiene 2 características: orden y luz, y los cristales son orden y luz. O sea que ayudan a despertar la conciencia, es un despertar. Hicimos este estudio en la Universidad de Antioquia en el año 2006, donde el 50% de las personas que tomaron esencias minerales durante 2 meses manifestaron a nivel psicoespiritual una mejoría en cuanto a la manera de enfrentarse a situaciones de dificultad, mayor confianza y seguridad consigo mismas, mejoría en la relación con pensamientos de negatividad previos al estudio, mejoría en la relación de pareja y con las demás personas, y mejoría subjetiva en cuanto a la percepción de su vida y mejor autoestima. Esos son cambios que las personas experimentaron que favorecieron su relación consigo mismo y con su entorno. Por esa razón podemos concluir entonces que las esencias minerales modifican patrones sutiles de la mente que contribuyen a que la persona tenga más lucidez mental, aclare más sus ideas, su mente. Y eso ayuda a promover cambios en la conducta. No es que la esencia mineral por sí mismo cambie la conducta, sino que modifica las facultades de la conciencia que hacen que la conducta de la persona mejore. Para entender mejor esto, siempre pongo este ejemplo. Si una persona está perdida en la oscuridad, si tiene una lamparita que ilumina los caminos que debe elegir, la lámpara solamente ilumina, mas no decide por la persona qué caminos tomar. La esencia mineral, cuando la tomamos, nos ayuda a despertar, a generar más luz, pero no decide por nosotros. Nosotros tomamos la decisión de una manera personal, pero nos hace y nos ayuda en ese proceso. Entonces, la esencia mineral libera bloqueos energéticos causantes de enfermedad generados por conflictos psíquicos que no hemos resuelto en el camino de nuestra vida. Por eso muchas personas cuando comienzan a tomarla, las primeras semanas comienzan a llorar sin causa aparente, a tener sueños agitados, a decir, vea, yo empecé a tomar las goticas, antes estoy con más rabia, antes no me aguantan en la casa, ¿sí? Estoy como más impaciente, es porque está generando esa liberación de
bloqueos emocionales o traumas psíquicos no resueltos del pasado. Entonces las esencias minerales generan una fuerza evolutiva que estimula inspiraciones para generar esa modificación de la conciencia del individuo. No son la fuerza causal del cambio, pero sí motivan la inspiración y el despertar de esas fuerzas causales. Y por eso concluimos que las esencias minerales son transformadores de conciencia. Las esencias minerales tienen fundamentos científicos, no los vamos a ver todos, algunos de ellos de una manera muy somera, para poder comprender y entender su acción: la cristalografía, el efecto refractivo de los cristales, la física de los cristales líquidos, del agua, las propiedades sutiles del agua, la química coloidal, resonancia, campo morfogenético, teoría de la información, ley de farmacoterapia de Arne-Schul, electrodinámica cuántica molecular, química cuántica y experiencia clínica o experimentación clínica. Entonces vamos a mirar algunos de ellos, de estas bases científicas. Vamos a hablar algo de lo que es la física del agua y de las propiedades sutiles del agua. El agua es el elemento básico de la vida y en la actualidad todavía no conocemos exactamente la estructura molecular del agua con exactitud. Nos acercamos a entender algunas de esas propiedades anómalas del agua. Es un líquido que va en contra muchas veces de algunas de las leyes de la física. Lo que se conoce hasta ahora, vamos a verlo. Entender entonces el agua de una manera muy sencilla, desde el punto de vista químico, como una unión entre dos moléculas de hidrógeno y una de oxígeno, que tienen un ángulo de 105 grados entre el hidrógeno y el oxígeno. Esto es importante porque el agua común que encontramos en la naturaleza tiene esa estructura y con ese ángulo. Pero cuando el agua recibe una energía, una información, esa agua cambia la unión del hidrógeno con el oxígeno pasando de 105 grados a 109 grados. Cuando se cambia este ángulo entre el hidrógeno y el oxígeno, se genera un orbital de los electrones que están circulando en la molécula del agua en forma de tetraedro. Y ese tetraedro orbital de los electrones dentro de la molécula del agua es el fundamental para generar lo que conocemos como agua estructurada, cristal líquido de agua, agua viva. Esa agua en forma de tetraedro se une a través de puentes de hidrógeno y va a formar un clúster, que es un aglomerado de moléculas de agua que se unen por puentes de hidrógeno generando una estructura que se comporta como un cristal, como una partícula sólida a temperatura ambiente, o sea que es hielo a temperatura ambiente, es un cristal líquido, o sea que esa agua tiene dentro de ese caos molecular pequeñas estructuras en forma de cristal, ordenadas como clúster, como conglomeraditos de moléculas de agua. Y es en ese clúster acá donde se va a guardar la información de la sustancia que entra en contacto con el agua. Y lo que vamos a ver que se ha estudiado actualmente. El agua es capaz de captar frecuencias electromagnéticas que hay en el entorno, es decir, energía e información. Y a través de análisis se ha podido corroborar que campos magnéticos inalámbricos transmiten al agua interna de nuestro organismo y al agua corriente frecuencias y longitudes de onda de cristales, piedras preciosas, colores, sonidos y demás frecuencias existentes en la naturaleza. O sea que el agua capta todo tipo de información. Por eso podríamos incluso explicar los efectos sanadores del agua bendita o de las aguas milagrosas, que también se han estudiado, el agua de Lourdes, el agua de diferentes sitios sagrados en la tierra que tienen efectos sanadores, efectos terapéuticos, porque el agua guarda la intención, guarda la información. No es la misma información que tiene el agua de un río, al agua de un lago, al agua del rocío de la mañana o al agua que hay dentro de nuestro cuerpo.
la estructura del agua cambia, dependiendo de la energía y la información con la cual entra en contacto. Vamos a mirar algunos de los investigadores que se han atrevido a ir en contra de la ciencia convencional y que han investigado acerca de la estructura del agua. Hemos hecho investigación clínica también, y aquí hay un resumen de 8 estudios clínicos que hemos realizado en el año 2006 y 2007 en la Universidad de Antioquia, en la Facultad de Medicina, donde yo fui docente en una cátedra de geomedicina y medicinas vibracionales, y con los estudiantes de medicina realizamos 9 estudios clínicos con esencias minerales y sus efectos terapéuticos. O sea que también tenemos la opción de tener un apoyo desde el punto de vista clínico también. Ahí están los estudios. ¿Cómo se prepara una esencia mineral? Este método de estimulación cuántica para extraer la información de los minerales. ¿Qué sucede con la estimulación cuántica? Cuando un estímulo activa los electrones que están alrededor del núcleo atómico, según la cantidad de energía que absorba, esos electrones se mueven hacia orbitales superiores, y cuando cesa el estímulo cae nuevamente el electrón al orbital que le corresponde y libera un fotón. Cuando libera ese fotón, se libera al agua donde se está elaborando, y ese fotón transmite toda la energía y la información contenida dentro de ese mineral, ¿cierto? Entonces, de esa manera estamos extrayendo la información y la energía de cada uno de los cristales, y ahí ya obtenemos lo que llamamos la tintura madre, ¿sí? Esa tintura madre de la esencia mineral ya es vibracional porque ha sido activada por estas fuentes de energía, diferente a la tintura madre del medicamento homeopático. Por ejemplo, el silicio, que es el cuarzo, que en medicina homeopática se llama silicea. La tintura madre no es más que el pulverizado del cuarzo, y a partir de ahí se comienza a generar diluciones para luego ser vibracional después de la 30CH. O sea que la diferencia entre la homeopatía y la esencia mineral es que desde la tintura madre la esencia mineral ya es vibracional. Hay 3 tipos de dilución. La primera dilución de geomedicina, que actúa más en el plano físico. La segunda dilución, que actúa más en el plano psíquico. La tercera dilución, que actúa más en el plano espiritual o de conciencia. Nosotros activamos cada dilusión, eso es para generar un equilibrio entre la energía yin y la energía yang. Tenemos estos protocolos clínicos que hemos hecho durante todos estos 30 años de investigación con esencias minerales,